¿Qué tal amigos de las cartas sobre la mesa? Les saluda Chuy Patiño en un nuevo episodio de su podcast y su programa deportivo favorito. Hoy hablaremos de los grandes cracks que fracasan cuando se van a un club grande, pero antes que nada quiero saludar a mis compañeros y amigos. Sin orden de importancia, nos vamos a la capital de Chihuahua. ¿Cómo te encuentras, Andrés Flores? ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Mau? Un placer estar con ustedes de nuevo aquí en las cartas sobre la mesa. Y sí, vamos a hablar sobre un tema muy interesante porque de repente grandes figuras llegan a grandes clubes y no funciona y uno no entiende por qué no funcionan. Y bueno, vamos a hablar sobre algunos casos, principalmente el de James Rodríguez, que es el más reciente. Y se abrió el tema de James Rodríguez, sale del Real Madrid tras 6 años, pero primero vamos a la capital. Mauricio Gutiérrez, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Qué tal a toda la gente que nos está viendo en las cartas sobre la mesa? Pues sí, ¿no? Un tema muy interesante, mucho de dónde sacar. James nos da este parteaguas, ¿no? Un James que al principio fue como una llegada muy importante para el Real Madrid, después de una Copa del Mundo impresionante en 2014, y ahora pues se va por la puerta de atrás, se va a un club mediano en la Premier, entonces muchos jugadores que han pasado esta historia que ahora James la refleja. Sí, como lo mencionaste, James Rodríguez sorprendió tras ese gran mundial con la selección de Colombia en 2014. Lo ficha el Real Madrid, hace una fuerte inversión por él y tras 6 años en el equipo, dos que se fue a préstamo con el Bayern Múnich, por fin se va vendido, se va al Everton, se acaba esta época del colombiano donde no podía figurar, no podía mantenerse como un titular indiscutible, donde ya las últimas temporadas estaba muy peleado con Zidane, se permanecía más tiempo en la banca, pero la primera pregunta es, ¿James Rodríguez realmente fracasó en el Real Madrid, Andrés? Bueno, en realidad se puede decir esto porque no termina por triunfar, pero tampoco creo que haya sido un fracaso total lo de James, porque creo que cuando se le dieron oportunidades, probó en la cancha que tenían talento y tenían la calidad. El problema es que el Real Madrid tenía muchísimo talento en el medio campo. Cuando consideras que tenía que competir con Luka Modric y tenía que competir con Toni Kroos, era bastante difícil. Y después llega alguien como Casemiro a la plantilla del primer equipo del Real Madrid y el Madrid encuentra ese tridente perfecto en la media cancha con un Casemiro que le daba al equipo lo que le faltaba, ese corte defensivo que quizá por momentos Modric y Kroos tenían que cubrir, pero que no era realmente su especialidad. Y cuando llega Casemiro, pues Zidane se decanta por Kroos y Modric en ese medio campo para las labores ofensivas y un James Rodríguez que la realidad es que es un gran 10, pero que también que en el fútbol actual el 10 ha empezado a morirse. O sea, la posición de 10 de ese jugador que a lo mejor no tiene tanto sacrificio, se ha empezado a morir un poco y creo que eso también termina por afectar a James, que en un sistema adecuado para él, creo que podría brillar sin ningún problema, porque en realidad si tú ves los números de James Rodríguez en el equipo del Real Madrid, no son tan malos. Tiene, aquí tengo los números, 125 partidos jugados con el Madrid, 37 goles y 42 asistencias. En realidad no son malos números, no puedes llamar que fue un fiasco, pero sí hubo varias condiciones que no le permitieron a James cumplir con las expectativas de 75 millones de euros en un traspaso llegando desde el Mónaco, llegando como el máximo goleador de la Copa del Mundo del 2014, donde tuvo una gran actuación. Entonces creo que fue más un tema de expectativas que un tema de rendimiento en sí. Sí, cuando pagas tanto por un jugador, esperas mucho más. El primer año es muy bueno, hay que destacarlo. Los números, como dices, de James pueden tratar de salvar al colombiano, pero ¿tú cómo lo ves, Mau? ¿Realmente fracasó o coincides con Andrés que no fue un fiasco tan estrepitoso como muchas personas quieren decir? Tal vez no es un fracaso, pero para el nivel de un jugador como James Rodríguez, para un club como el Real Madrid, creo que hasta para el mismo James Rodríguez es un fracaso el cómo se va de este equipo, porque llegamos en sus primeros años en el Real Madrid, todavía con Ancelotti, creo que el jugador respondía en la cancha y se sentía un poco a gusto todavía al vestir la camiseta pues, de uno de los clubes más importantes del mundo. Ahora lo veías en la banca, lo veías a veces que ni siquiera estaba convocado, entonces creo que para James Rodríguez la manera de salir no fue la que él esperaba, aparte de que llega a un club pues que no va a tener tantos reflectores como los tuvo en el Real Madrid, como en el Bayern Múnich o incluso en el Mónaco o en el Porto antes de llegar al cuadro merengue.
Entonces creo que para James Rodríguez sí es un fracaso. Para los aficionados del fútbol que vieron a ese James en Brasil 2014, creo que también fue un fracaso porque esperaban mucho más de él. El llegar a un Real Madrid después de esa Copa del Mundo, el darle el número 10 en esa plantilla, se esperaba muchísimo más de él, no termina por cumplir las expectativas y creo que también es parte de lo que dice Andrés. En este mundo de ya los millones que se pagan por un futbolista, los números que se manejan económicamente a nivel mundial en el fútbol, termina a veces por afectar al mismo futbolista, porque él es el que trae la presión de que pagaron 75 millones de euros por ti. Tienes que responder a esa cantidad y la mayoría de los futbolistas que ahora pagan esa cantidad por ellos no terminan respondiendo al nivel futbolístico. Eso mismo le pasó a James Rodríguez, quien ahora se va en un poco más de 30 millones de euros. Ahí también el que pierde es el Real Madrid. Perdió cerca de 40 millones de euros en 6 años con James Rodríguez, quien no terminó por responder en la cancha. Y las expectativas cuando te ponen el 10 y más en el Real Madrid son altísimas. El primer año, repito, me gustó mucho, 17 goles, 18 asistencias, participando en muchísimas anotaciones, pero también, como dice Andrés, la competencia era altísima en ese medio campo que estabilizó un ataque de la BBC, como era tener a Cristiano, a Gareth Bale y a Benzema, lo tenías que sostener con un medio campo más defensivo, que tuviera otras funciones que quizá James Rodríguez no iba a poder hacer. Entonces, esa es la pregunta. ¿A James le pesó más porque estaba en un club grande con todo lo que ya mencionamos, expectativas, la presión de su dinero, todo lo que acarrea la fama de estar en el Real Madrid, o fue más el contexto deportivo? Creo que tiene mucho que ver el contexto deportivo, Chuy, porque si tú bien mencionas que James tuvo una gran temporada y al Real Madrid no le basta y sigue trayendo refuerzos para la posición donde juega James Rodríguez, pues la realidad es que no hay un nivel de confianza que él se merecía, por lo menos en ese momento, que quizá más tarde a lo mejor lo perdía, puede ser, no lo sabemos, pero en ese momento merecía más confianza del Real Madrid. Y el Real Madrid incluso termina moviéndolo como extremo por momentos, donde tampoco iba a ser titular de ninguna manera con Gareth Bale y Cristiano Ronaldo, y al final, pues le termina costando. Yo pienso que principalmente es el tema de Casemiro, porque antes de Casemiro, pues intentaban con Kroos, intentaban con Modric en una posición más cercana al contención, al 5, pero cuando llega Casemiro, cuando tienes un jugador como el brasileño, pues la realidad es que no puedes poner a nadie más en la posición de 5. Y a James le termina costando porque pues Luka Modric termina ganando un Balón de Oro años más tarde, sabemos de su calidad desde siempre. Y Toni Kroos es uno de los fichajes más inteligentes que ha hecho el Real Madrid en los últimos tiempos, porque fue un fichaje muy barato desde Bayern Múnich y termina rindiendo a un punto que termina dándole Champions League al Real Madrid. Entonces creo que ahí es donde le cuesta a James. El Madrid no podía tener a James en la banca con ese precio de mercado y termina yendo al Bayern Múnich y después termina regresando al Madrid donde no tiene lugar con Zidane. Ya Zidane tiene un cuadro definido donde James definitivamente no entra. Incluso está detrás de Isco, está detrás de Asensio. Entonces era muy complicado para James y vamos a ver si puede encontrar la manera de tener una o dos campañas buenas con el Everton y quizá intentar en la parte final de su carrera en algún equipo más importante en la Premier League o no sé, o en Francia o en la Serie A o incluso regresar a España, no lo sé. Sí, tú, Mau, ¿tienes algo que recriminarle a James Rodríguez tras todo esto que estamos comentando? No, creo que James Rodríguez sí se va con la espinita de que pudo dar más en el Real Madrid, pero simplemente las oportunidades o la suerte no estuvo de su lado en el tiempo que estuvo en el cuadro merengue. Además, hay que decirlo, se queda en el Real Madrid esta última temporada porque no se llega a un acuerdo con otro club, porque si hubiera sido por el Real Madrid se va vendido desde hace 1 o 2 años, antes bueno, cuando estaba en el Bayern Múnich. El Bayern Múnich no hace válida la opción. Entonces, no hay otro club que pague lo que pedía el Real Madrid o que lleguen a los acuerdos que se tenían con el jugador colombiano. Por eso se queda James Rodríguez, porque si fuera por él también se hubiera ido antes. Sabía que no iba a estar jugando con Zinedine Zidane esta temporada. Entonces, creo que no hay que recriminarle nada. A partir de ahora hay que ver que James Rodríguez va a estar jugando en el Everton, si recupera su nivel como el que vimos después de la Copa del Mundo de Brasil 2014, o simplemente pues ya va a la baja, ¿no? Después de estos años no tiene la actividad a un nivel futbolístico que él esperaba. Entonces creo que no hay que recriminarle nada, hay que ver que James Rodríguez viene en las próximas temporadas y pues no es un fracaso, creo, lo de James Rodríguez al final de cuentas.
Sí, ahora que vaya al Everton, vamos a ver si libera toda esa presión, ya no van a estar los reflectores sobre él y puede volver a brillar, podemos volver a ver ese James Rodríguez que nos maravilló en 2014 y nos vamos a otros grandes cracks que también fracasaron o tuvieron no su misma versión cuando llegaron a un club grande. ¿Qué otros ejemplos recuerdas, Andrés, similares a lo que pasó a James Rodríguez o todavía peores? Bueno, en realidad tengo un par de casos que no sé si son fracasos, Chuy, pero son similares a James en el aspecto de que se pagaron grandes cantidades por ellos y al final se van básicamente gratis. Se van de sus clubes. El primero es el de Zlatan con el Barcelona. Zlatan viene de romper la liga italiana, la Serie A, tanto con el Inter como con la Juventus. Y después llega el Barcelona por casi 70 millones de euros. Para el 2009 era una locura pagar casi 70 millones de euros por un futbolista. En realidad no le va mal porque anota 22 goles, da 13 asistencias, pero no se encuentra con Guardiola, no tiene esa comunicación con Guardiola, no tiene esa conexión con el entrenador español y termina por no encontrar su lugar en un Barcelona, pues que ya tenía a Lionel Messi y realmente no necesitaba otro ego gigantesco en su vestidor como es el de Zlatan. Todos sabemos quién es Zlatan, todos sabemos lo que representa tener a Zlatan en un equipo de fútbol donde él tiene que ser el macho alfa sin ninguna duda o no se va a sentir cómodo en ese club. Entonces creo que lo de Zlatan es importante porque llegan casi 70 millones de euros y luego se va al Milan en 30, ni siquiera la mitad. Y después de ahí, bueno, por la edad y por lo que tú me digas y por lesiones, pues termina pasando por varios equipos donde ya no termina, si bien todavía tiene esta increíble personalidad, este tema mediático, pues la realidad es que va al París, cuando el París todavía no estaba listo para ser el gran candidato en las competiciones europeas, se va al Manchester United que ya venía a la baja, y se va a la MLS, donde pues es figura en la MLS porque es la MLS y porque él es Zlatan al final de cuentas. Pero después ahora está en el Milan, donde el Milan no es protagonista en la Serie A. Entonces Zlatan sí, después del Barcelona, donde llegó como la gran respuesta para la delantera del equipo español, pues sí ha venido a la baja, es una realidad. Y el otro caso es el de Kaká. Y el de Kaká es un caso muy interesante porque ganaba el Balón de Oro en 2007, era la gran figura del Milan, era uno de los mejores futbolistas del planeta. El Real Madrid por fin consigue fichar a Kaká en 2009, cuando el brasileño tenía 27 años, casi 70 millones de euros también por Kaká. Y tiene buenos momentos, tiene malos momentos, tuvo lesiones y al final se va gratis de regreso del Milan. Entonces, creo que Kaká, si bien tanto Kaká como Zlatan terminan por cumplir de cierta manera en el tema deportivo, pues la realidad es que otra vez el tema de las expectativas los termina rebasando a ambos. Un Kaká que se queda a la sombra de Cristiano Ronaldo sin ninguna duda y de algunos otros jugadores, y un Kaká que tuvo mucha competencia también en el medio campo. Y otra vez este tema del 10 que de repente se empieza a perder un poco en el campo de fútbol. Pero bueno, el Madrid intentó de todas las maneras posibles. Tenía a Guti cuando llega acá, y estaba Xavi Alonso, Van der Vaart, Khedira, y después llegan canteranos como Canales, Granero, bueno, llega Di María también, que termina convirtiéndose en un jugador importante para el Real Madrid durante una cierta época, Sahin, Casemiro, Essien, Modric. Entonces a Kaká, por el tema mucho de las lesiones, quizá también le metieron mucha competencia, que en nombres no sonaba mucho, pero quizá en el tema del sistema encajaban mejor que el propio brasileño. Esos son dos casos que yo tengo por ahí. Bueno, y Kaká también, que pasó por la MLS en Orlando, jugó en Sao Paulo, en Brasil, y regresó otra vez al Orlando para retirarse. Fue un gran jugador, pero en el Real Madrid, a pesar de sus 29 goles y 39 asistencias, pues la realidad es que fue rebasado por las expectativas. Sí, en el Barcelona y en el Real Madrid no basta con cumplir, tienes que dar mucho más. Ya mencionaste el caso de Zlatan y Kaká, que tienen similitudes por su pasado con el Milan, por haber también llegado a la MLS, pero tú, Mau, ¿qué otros futbolistas recuerdas que también les pesó mucho cuando llegaron a un equipo grande? Sí, creo que los que menciona Andrés son de los más representativos en los últimos años, ¿no? Kaká y Zlatan, pero yo también me quedo mucho con el caso en el Barcelona de Arda Turán, ¿no? Venía de ser figura con el Atlético de Madrid, una de las figuras más importantes de la Liga Española.
en un Atlético de Madrid que empezaba a tomar relevancia, no solo en el fútbol ibérico, sino a nivel europeo, ¿no? De que ya empezaba a competir por la Champions League, de que ya era un equipo que le podía competir a cualquiera en Europa, a los grandes, y Arda Turán era pieza fundamental ahí, se va al Barcelona y termina, para mí ese sí es un fracaso, ¿no? En lo que hace el turco en el Barcelona, termina por irse al fútbol de su país, se va por menos de la mitad. Aquí tengo los números. Él llegó al Barcelona por 35 millones de euros, se va por 12. Entonces, ahí tanto perdió el Barcelona, perdió Arda Turán, incluso fue vetado de la selección de Turquía porque tuvo problemas extracancha. Después llegó al Barcelona y ahí se vino para abajo toda su carrera. Para mí era un gran futbolista que tenía pues mucho que dar, ¿no? A nivel mundial. Y en el caso del Real Madrid, a mí me sonaba mucho el tema de Robinho, porque también hablando de ese 10, ¿no? Ese 10 mágico de la camiseta merengue y todo, Robinho también llegó con grandes expectativas al Real Madrid, se le dio la camiseta 10, pero ahí creo que los años que vivía el conjunto merengue no le ayudaron mucho, porque eran unos años donde el Barcelona dominaba totalmente la liga y el fútbol europeo. Robinho terminó por irse también al Milan, que hablábamos de lo de Kaká y Zlatan, terminó en el Milan, Robinho. Y otro caso también podría ser, bueno, aquí tengo una lista, les voy a mencionar y a ver si se acuerdan Sí. de que si estuvieron en el Real Madrid o no, porque son jugadores que sí son conocidos por lo que hicieron a nivel mundial, pero por ejemplo, Saviola, lo que hizo en el Real Madrid, pues nadie se acuerda, ¿no? De Javiercito Saviola. Tenemos a Altintop, que también llegó en esa camada que le decían la segunda generación de galácticos, ¿no? Con Kaká, con Cristiano. Tenemos Emerson, el brasileño, Michael Essien, quien hizo cosas importantes en el Chelsea, Anelka, el inglés Woodgate, no sé cómo se pronuncia, quien en 2004 llegó y en toda una temporada hizo 0 goles, hizo 0 minutos, no hizo nada en el Real Madrid. Entonces hay muchos casos que el Real Madrid compra, se tiene expectativas en jugadores y sin embargo terminan por no hacer nada en el Real Madrid. Culpa de ellos, culpa de la directiva, al final no vamos a saber, pero muchos millones y muchos jugadores que se quedan ahí, ¿no? Sí, coincido. Algunos jugadores ya ni te acuerdas que pasaron por el Real Madrid, pero que lo estaban haciendo muy bien, que brillaban con sus equipos, que parecía que estaban listos para dar el salto y cuando llegan a ese equipo grande no dan el ancho y por eso es la pregunta de por qué fracasan. Hay varios aspectos que yo siento que coinciden en los ejemplos que hemos mencionado, como puede ser la presión mediática, el miedo al fracaso, que también a nivel psicológico es muy estudiado y que se menciona muchas veces en estos casos, y el no manejar la fama, porque también llegar a grandes clubes implica otras esferas, otros escenarios donde te vas a mover. ¿Qué aspectos o factores ves tú, Andrés, para que fracasen estos futbolistas cuando llegan a la gran institución? Bueno, definitivamente lo que tú mencionas, Chuy, la realidad es que algunos no manejan la presión, algunos incluso aunque la manejen no llegan al ambiente correcto. También importa mucho el club, también importa mucho la situación en la que se encuentra el club, porque no, en este momento no sería lo mismo llegar a Liverpool que llegar al Manchester United. Esa es la realidad, o sea, no sería lo mismo. Cuando hace una década quizá era al revés, o sea, quizá lo mejor era llegar al Manchester United y no a Liverpool. Y ahora Liverpool es el equipo correcto al que quieres llegar si quieres ser un equipo, si quieres un jugador competitivo y que pueda pelear por el Balón de Oro y por los grandes premios individuales y colectivos que tiene el fútbol. Entonces eso también importa bastante. Mencionaba Mau el tema de Robinho, que me parece un tema muy interesante también. Y Robinho, vamos a ponerlo así. Vinicius llega al Real Madrid, también joven como llega a Robinho, pero a Vinicius no le ponen el peso encima de tener que ser el jugador diferente, mientras que Robinho llegó para convertirse inmediato en ese futbolista que iba a cambiar al Real Madrid y le iba a dar otra dimensión ofensiva. La realidad es que si tú tienes un chico de 17, 18, 19 años, pues es muy difícil ponerle esa presión en un equipo como el Real Madrid. Tal vez si va a otro equipo con menores expectativas, pues bueno, quizá ahí pueda florecer su talento, pero cuando tienes sobre ti la losa del Real Madrid, del Barcelona, del Bayern Múnich, del Liverpool, del Manchester United, de la Juventus, del Milan, del Inter, pues la realidad es que es bastante complicado
y a veces no terminan por soportar ese peso que tienen sobre ellos. Y en ese caso me parece que no es su culpa, porque la realidad es que ¿qué chico de 17 años está preparado para ser el líder del Real Madrid? O sea, es uno en una generación prácticamente, como lo fue Lionel Messi con el Barcelona, pero que tenía a Ronaldinho, que tenía a Xavi, que tenía a Iniesta. Entonces también hay que entender bajo qué situación vas a fichar a un futbolista, si es solo un capricho o si realmente es una necesidad, si va a ser un jugador que tienes en cuenta para que sea importante, si lo vas a tener en cuenta para un proyecto a largo plazo, o si al primer fracasito lo vas a hacer a un lado y vas a traer a alguien diferente porque tienes la cartera para hacerlo, ¿no? Entonces creo que esos son aspectos que también hay que considerar. El tema psicológico que también hablas, Chuy, creo que es muy importante y que en el deporte ha ido tomando importancia. Y eso es fantástico porque escuchas a Kevin Love en la NBA que habla de la depresión, de la ansiedad. Escuchamos a Paul George también en la misma NBA hace unas semanas. Y creo que son temas que hay que ir tomando con más importancia de aquí en adelante en el tema deportivo también. Sí, en el fútbol más frecuentemente se están dando casos de futbolistas que hablan de los efectos negativos y tan demoledores que pueden ser tanto la depresión o como la presión mediática sobre ellos y que les cuesta no solo en su carrera futbolística, también en sus vidas. Ya mencionamos estos factores, Mau. ¿Tú qué otros encuentras? También está el entorno familiar que puede ser muy importante, la juventud que ya mencionó Andrés que puede ser determinante o el contexto futbolístico que también ya hemos mencionado en el caso de James Rodríguez. ¿Tú cómo lo ves, Mau? Sí, son varios factores, compañeros. Empezamos por el tema de llegas con la expectativa, con el peso de los millones que pagaron por ti. Ya traes un peso encima. Llegas, no sabes si te vas a traer a tu familia, si eres soltero, si quieres salir de fiesta. Llegas a una de las ciudades más importantes del mundo. Puedo tomar un ejemplo, pues va a ser muy banal, pero creo que también refleja lo que pasa en estos clubes, lo que pasa con Santiago Muñoz en la película de Gol, quitando ese final fantástico donde son campeones de Champions. Lo que le pasa en el aspecto tanto emocional, familiar, al venir de ser una estrella de un equipo de la Premier League y pasar a un cuadro como el Real Madrid a competir con figuras como los Galácticos, o sea, ya no vas a estar, ya no eres la figura solo del equipo, ya vas a competir con jugadores de gran calidad, los mejores del mundo. Ahí es donde también a nivel futbolístico el jugador termina por mental o físicamente empezar a acabarse. También tienes la suerte de si eres del agrado o no del técnico. James Rodríguez al final con Zidane ya no era tomado en cuenta. Con Ancelotti sí era un jugador importante. Entonces también es el sistema y el técnico que traes atrás y si te respalda o no. Porque a veces la directiva te mantiene por los millones que representas, pero el técnico a lo mejor no está muy a gusto contigo y te tiene que meter a fuerza. Entonces también es parte de eso lo que a estos futbolistas pues los lleva a bajar su nivel, a no estar a gusto y a terminar por irse por menos de la mitad gratis o por lo que no, lo que valían años antes, ¿no? Sí, coincido en que es multifactorial el fracaso de estos futbolistas. Ya mencionamos muchos aspectos que pueden ser determinantes para que no terminen por funcionar, por cuajar en estos grandes equipos. Y ahora vemos hacia el futuro, vamos a proyectar otros casos que quizá por el momento tengan el beneficio de la duda porque llevan muy poco en esos grandes equipos, pero ¿qué nombres ya te empiezan a preocupar, Andrés, que muy pronto entren en estas listas que hemos mencionado? Sí, Chuy, hay jugadores que todavía podrían levantar, pero que la verdad es que tienen un gran peso sobre sus hombros por el tema de lo que pagaron por ellos, ya hablamos de eso. Pero sí, tengo a Dembélé en el Barcelona, definitivamente un futbolista por el que pagas más de 130 millones de euros, pues tiene que rendirte. Y aunque la realidad es que ha sido un tema de lesiones con Dembélé principalmente, pues el Barcelona no puede tomar simplemente esa excusa y ya, porque hizo una gran inversión por un futbolista por el que pagaron por su potencial, no tanto por lo que realmente, aunque era un buen futbolista en el Dortmund, pues la realidad es que pagaron por el potencial y no por el presente, que me parece que es un gran error en el mercado actual. Los equipos pagan una millonada por potencial, no pagan por el presente, pagan por el potencial de los futbolistas. Quizá el de Coutinho sea el caso diferente, donde Coutinho ya era un gran jugador con el Liverpool, comprobado, y el Barcelona paga un dineral por él, que también es uno de esos casos que se puede cumplir también el de Coutinho,
parece que va a tener una segunda oportunidad en el Barcelona, pero si no la cumple, pues va a ser otro de esos grandes fracasos en estos fichajes. También tenemos a Joao Félix, que me parece que lo de Félix fue un tema de sistema. Creo que cuando tienes un jugador tan talentoso como Joao, pero que físicamente no está tan preparado como quizá lo estaba Griezmann en su mejor momento con el Atlético de Madrid del Cholo, pues la realidad es que en un sistema donde se tiene más presente el tema defensivo que el tema ofensivo, pues para Joao sí le ha afectado. Probablemente Joao no termine por ser un fracaso, porque creo que se va a convertir en ese jugador físicamente más potente gracias a que está en el Atlético de Madrid, y que en el tema táctico también se va a volver mucho más inteligente porque trabaja para el Cholo, porque o va a tener que sí o sí aprender el sistema táctico, la importancia de su posición, tanto en defensa como en ataque, para seguir teniendo minutos con Simeone. Entonces también puede ser, pero creo que va a salvarse Griezmann, que parece que esta temporada va a tener más oportunidades, pero que la realidad es que si no cumple con muchos goles, si no cumple con muchas asistencias, con mucho juego en la ofensiva del Barcelona, pues va a terminar siendo un fracaso, porque incluso llegó a nombrarse como candidato al Balón de Oro durante algunas temporadas con el Atlético de Madrid, y si no alcanza por lo menos ese nivel con el Barcelona, pues va a ser un fracaso, sin ninguna duda. Hazard también podría ser, la primera temporada con el Madrid no fue la mejor, también mucho por el tema de las lesiones, pero no fue la mejor, y vamos a ver si termina por cumplir más adelante una contratación de 160 millones de euros, pues no puede quedarse a medias, no es válido esa situación. Y otro por ahí puede ser Jovic, también con el mismo Real Madrid, 60 millones, otro fichaje por proyección, está jugando en la Bundesliga con el Eintracht Frankfurt, y por ahí, bueno, puede ser que incluso se habla de que el Milan ya quiera Jovic, y si se va ahora mismo del Madrid, pues va a ser un fracaso gigantesco para el equipo merengue. Sí, ya mencionaste a estos grandes jugadores que se sigue esperando mucho por ellos. Tú, Mau, ¿a quién ves? Ya mencionó Andrés a Dembélé, a Griezmann, a Hazard. ¿Coincides? ¿Ves a otros diferentes? ¿A quiénes metes en esta lista preocupante? Sí, en el tema del Barcelona coincido, pero creo que ahí el error del Barcelona fue en estos años tratar de suplir a Neymar, ¿no? A ese tridente que tenías con Neymar, Messi y Luis Suárez. Buscaste con Dembélé, no funcionó, las lesiones le afectaron. Buscaste con Coutinho, tampoco funcionó. Buscaste con Griezmann, terminaste pagando ¿cuánto por esos tres jugadores? Y al final de cuentas, pues no va a ser el mismo resultado que lo que pasó hace años con Suárez, Neymar y Messi, ¿no? Entonces creo que estos tres futbolistas pues van a tener otras oportunidades con el Barcelona. Creo que ahorita en esta temporada se les va a dar más importancia, más papel de protagonismo, porque pues la inminente salida ya sea el próximo año de Lionel Messi del Barcelona, o la era ya post-Messi, tiene que empezar desde esta temporada. Aunque tengas al argentino, le tienes que dar protagonismo a estos tres futbolistas, porque son los que se van a quedar después de que Lionel Messi ya no esté. El Real Madrid creo que Hazard le pesó mucho el ser el sustituto de Cristiano Ronaldo, ¿no? Porque se le dio el número, se le dio la importancia, se pagaron los millones, y fue ese fichaje bomba de emergencia que esperaba Florentino y el Real Madrid, que supliera al menos en la mitad lo que hizo Cristiano Ronaldo, o la figura que representaba Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Tampoco terminó por funcionar. Entonces creo que ahí es error de la directiva al precipitarse o al querer suplir a figuras tan importantes con jugadores que sí eran importantes en sus otros clubes, pero pues que no te terminan por rendir lo que terminas pagando por ellos. El caso de Jovic también, que creo que también ahí la culpa no es del futbolista. Tienes a un Karim Benzema que está en su mejor momento. Entonces no es la culpa de Jovic, no es la culpa de Zidane el tenerlo en la banca cuando tienes a un jugador que para mí fue el mejor del Real Madrid en la temporada este año. Entonces creo que ahí Jovic, si se termina por ir, pues tampoco fue culpa del futbolista. Otro caso en el Barcelona, no se ve mucho por la posición que es, pero el caso de Umtiti, viene de ser campeón del mundo con Francia, era un jugador cuando llegó pues importante, tenía apariciones como titular, estaba ahí como el compañero de Piqué, y sin embargo llegó su compatriota al inglés y le quitó totalmente la titularidad, le quitó los reflectores, y el Titi también ya no representa algo
importante en la defensa para el Barcelona. Entonces, creo que esos casos en estos dos equipos son de los más relevantes. El caso de los tres del Barcelona y Hazard en el Real Madrid, creo que todavía les van a dar la oportunidad, todavía les van a dar la confianza para ver qué pueden hacer en estos clubes. Y lo de Jovic, pues si no se va Benzema, creo que no sería lo más sano que se quede en el Real Madrid, tanto para él como para el equipo. Todavía más mérito para el Real Madrid conquistar la Liga Española con jugadores y fichajes como Hazard y como Jovic, que se invierte tanto en ellos y que no tienen ningún papel importante durante la temporada. También el caso del Chucky Lozano, que fue el fichaje más caro en la historia del Napoli. ¿Lo consideran que es un jugador que le está pesando estar en un equipo ya de más peso, con una liga más competitiva? ¿Es un jugador de equipo chico o todavía hay que darle el beneficio de la duda? Es difícil decirlo, Chuy. Bueno, va a tener una segunda oportunidad, al parecer, con Gattuso, pero la realidad es que el Napoli, que te ponga tanta presión en Napoli, no lo sé, ¿eh? La realidad es que no lo sé. Pero creo que sí lo que le afecta a Chucky es que llegó a una liga de corte más defensivo, donde realmente tienes que marcar una diferencia gigantesca en ataque para ser un jugador importante. O sea, tienes que ser un Duban, tienes que ser un Cristiano, tienes que ser un Inmóvil para realmente convertirte en una figura en el ataque, porque son los mediocampistas de corte defensivo, son los centrales, son los arqueros los que terminan brillando en la Serie A. Entonces creo que eso puede ser lo que le afecte. Quizás si hubiera llegado a la Premier League, quizá, no lo sabemos, pero pudo haber leído mejor esta primera temporada fuera del PSV. También es cierto que es posible que el precio que se pagó por el Chucky sí le esté pesando al mexicano. Eso puede ser, saber que fue el fichaje más caro de un club, que todo el mundo está esperando lo máximo de él. La realidad es que venía del PSV, no venía de un equipo de una liga más competitiva y apenas se está adecuando a un fútbol más complicado y muy distinto al que él enfrentaba semana con semana o con la selección mexicana. Si por lo menos jugara contra selecciones de calidad con mayor regularidad, pues hablaríamos de otra cosa, pero tampoco es así. Entonces creo que lo de Chucky va por ese lado. ¿Y tú, Mau? Sí, yo creo que el Chucky Lozano también es parte de varios factores, ¿no? Llegas con un técnico que te da totalmente la confianza, que te pidió, que te conoce por lo que hiciste en selección y te siguió en el fútbol holandés, ¿no? Con Ancelotti. Empezó a tener participaciones con él, el Chucky Lozano. Tuvo unas buenas, tuvo otras no tan buenas. Sin embargo, creo que el cambio de técnico le viene afectando muchísimo, tanto en el tema futbolístico como en el tema anímico. El hecho de que ya te pelees con tu técnico y te corra de un entrenamiento en Europa, ya habla de que las cosas no están bien. Entonces ahí el mexicano es el que se tiene que adecuar y tiene que ponerse a las órdenes de Gennaro Gattuso. Si no, él va a ser el más afectado. El club no pierde nada, bueno, pierde millones, pero aquí la voz de mando es la de Gennaro Gattuso. Entonces, si no estás a la disposición, si no eres del gusto del técnico, como lo que pasaba con James Rodríguez y Zidane, el jugador es el que más va a perder. El técnico tiene opciones y tiene más jugadores que pueden hacer tu trabajo igual o mejor manera. Entonces, el Chucky Lozano al final creo que entendió esta parte. Gattuso lo mencionó incluso en una conferencia de que el mexicano había entendido de que ya no estaba ni en Eindhoven ni en México, ya había entendido que estaba en un nivel un poco más alto, como es el Napoli y lo que representa el Napoli en Italia y en el fútbol europeo. Entonces, el mexicano es el que al final entendió, ya tuvo un poco más de participación, en más de minutos, y ahora con Gattuso en esta temporada, pues se va a quedar. Si entiende el mexicano en el equipo en el que está parado, lo que representa, los millones que se pagaron por él y la idea que le está pidiendo Gattuso, creo que le puede ir mejor todavía esta temporada. No va a brillar, no va a ser la figura del Napoli, eso hay que decirlo, va a haber partidos en el que ni siquiera va a tener minutos, pero los pocos que le den los va a tener que aprovechar para que sea la catapulta, si no es en el Napoli, pues que ahora sí pase a otro club en el que pueda tener más minutos y más oportunidad. Sí, hay que darle el beneficio de la duda al Chucky Lozano. Ya mencionaron aspectos que hicieron que no pudiera cumplir las expectativas. Andrés, ya casi se nos está acabando el tiempo, pero dame una respuesta breve. ¿Hay futbolistas que siempre brillaron en un equipo chico y que nunca se arriesgaron a salir, a estar en una institución grande? Mágico González,
te digo Jamie Vardy, el pibe Valderrama, hasta el Papu Gómez, Pelé, Chilaver. ¿Tienes algo que reprocharle a estas grandes figuras o te gusta más esa historia de que siempre se mantuvieron en equipo chico? Bueno, lo de Bardi, en lo personal, me encanta. Me encanta porque la historia de Bardi es bellísima. Estaba perdido en las divisiones tercera, cuarta, quinta, divisiones del fútbol inglés. De repente llega Leicester, escala hasta la primera división y se convierte en el emblema de un equipo campeón de la Premier League que nos sorprendió a todos. Lo de Pelé, bueno, ya lo habíamos hablado en otros episodios, que quizá no se le dio la oportunidad de salir de Brasil para jugar en otros equipos. Quizá algunos, bueno, el Mágico, no estoy muy seguro si realmente habrá recibido alguna oportunidad. Ya estaba en el fútbol europeo. Creo que de haber recibido alguna oportunidad lo hubiera tomado. Chilaver quizá decidió quedarse. Por ahí Alan Shearer, creo que es otro caso muy interesante, un histórico en mi caso en la Premier League, pero que nunca dio el salto a un equipo más grande. Pero la realidad es que no puedo reprocharle nada a nadie porque siempre ponemos el tema deportivo, ¿no?, por delante, pero quizá para algunos sea más importante la comodidad, el saber que están en el equipo correcto, que ya están en el lugar a donde pertenecen. Y eso también hay que valorarlo, y eso también hay que respetarlo, porque cada persona es diferente y cada quien sabe dónde quiere estar, qué es más importante, si el dinero, si los títulos, si la felicidad personal. Cada quien decide, y creo que estos futbolistas terminan decidiendo bien. ¿Y tú, Mau, cómo lo ves? No, pues son estas historias fantásticas que nos encantan a los aficionados del fútbol, ¿no? Los futbolistas que se quedan en los clubes por el amor al club, porque eso es lo que viene al final a representar el amor al club, más allá de la comodidad, más allá de el no dar el salto. A mí me encanta el tema de Marco Reus, ¿no? En el Borussia Dortmund. Se le fueron todos, se le fue Götze, se le fue Lewandowski, se le fue casi todo el equipo con el que llegó a la final de Champions, y él se quedó, a pesar de las lesiones. Entonces creo que no hay que reprocharle nada a este tipo de futbolistas, al contrario, en la actualidad, con los millones que se pagan, con las oportunidades que hay que aplaudirles. Sí, también están esas historias románticas, pero se nos acabó el tiempo, amigos. En las cartas sobre la mesa, Andrés Flores, danos tus redes sociales para que te sigan. Sí, me pueden seguir en Instagram y en Twitter, en ambos como Señor Flores 17. Esperando que ya publiques algo en Instagram, Andrés? Y tú, Mau, ¿dónde te podemos encontrar? En Twitter como @mauriguti92 y en Instagram como gutimauri. Sí, síganlo porque está muy activo, Mau, últimamente en Twitter. Pero amigos de las cartas sobre la mesa, a mí me pueden encontrar en Twitter en @7chuy. Esto ha sido todo. Fue el programa de por qué los grandes cracks no funcionan en los grandes clubes. Ya lo saben, amigos, para cualquier comentario también escribirnos en @dudmasmx. Pero esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima.